11 de la mañana, 25 minutos. Continuamos con más aquí en Al Día con Todo. Abrimos la puerta de nuestro consultorio médico para que ustedes pasen y hagan todas las preguntas respecto del tema que hoy les vamos a poner sobre la mesa. Estaremos hablando de los cálculos renales. Esto que es tan doloroso tanto para hombres como para mujeres a la hora de pasar por el tracto urinario. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Y qué podría pasar si ustedes no le prestan la suficiente atención? Adicional a eso, mi querido Rubén y televidentes, estaremos con algunos secretos de alimentación que sirven como coayudantes para que ustedes tengan unos estilos de vida más saludables. Efectivamente, y para hablar de este tema nuestros panelistas son hoy el doctor Carlos Montes, es médico especialista en urología de la Universidad del Valle, y Cris Benvenuti, que es coach y guía en alimentación saludable. Bienvenidos, muchísimas gracias. Y ustedes televidentes, a partir de este momento, con preguntas muy concretas, también pueden hacer sus comentarios o sus preguntas a nuestros invitados. Doctor Carlos, bienvenido nuevamente. ¿Y por qué no empezamos por lo básico, explicarle a todos nuestros televidentes qué son los cálculos renales? Bueno, los cálculos renales son formaciones, ¿sí? Son piedras realmente, son piedras que se empiezan a formar en el riñón por el flujo de orina muy lento o muy concentrada la orina, ¿sí? Evidentemente, le explicaba ahorita a Rubén algo del tema y es, imagínense una piedra de río, ¿cierto? La piedra de río se empieza a formar a partir de la nucleación de partículas, ¿sí? Entonces, las partículas empiezan a formar el núcleo y poco a poco con el tiempo empiezan a crecer. ¿Por qué crecen? Porque las condiciones para la formación y el crecimiento se favorecen. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las condiciones o las recomendaciones que podemos tener para que el paciente no forme tantos cálculos o por lo menos prevenga la formación de los mismos si no los tiene. Muy bien, Cris, ¿y usted qué nos trae? Que lo vemos aquí, a usted ya supremamente preparado para contarnos de qué se trata. Sí, vamos a preparar una limonada particular, pero lo que tengo corazón, que la gente entienda que todos estos alimentos naturales pueden ser muy buenos, pero nada es milagroso. Es necesario cambiar hábito y mantener una alimentación más limpia. Por ejemplo, como disminuir la proteína animales, eso es algo muy importante. Por supuesto, tomar mucho más para mantener una hidratación del cuerpo, y los vegetales, las frutas nos contribuyen y nos ayudan a mantener esa hidratación. Y bajarle sobre todo al consumo de sal, al consumo de azúcar, de todos estos productos que pueden ser dañinos. Bien, les recordamos a todos ustedes que pueden participar. Tenemos diferentes canales de comunicación dispuestos para recibir sus preguntas. Pueden enviarnos esos mensajes de audio a nuestra línea de WhatsApp que no superen los 20 segundos. Listo, Cris. Entonces, ¿por qué no le vamos contando a nuestros televidentes cuáles son los ingredientes que tenemos en estos momentos en nuestra mesa y la propiedad de cada uno de ellos? Claro que sí. La propuesta de hoy es preparar una limonada de nopal. El nopal es esta penca, de pronto no es tan conocida, pero no es nada de exótico porque esto llega de la cumbre, entonces desde cercano aquí en Cali. Esto es muy interesante porque es un poquito como la sábila, es una sustancia como gelatinosa que ayuda a depurar el cuerpo, entonces nos ayuda en este proceso de depuración. Vamos a usar también limón, que es con su citrato, es algo muy interesante para romper las piedras. También romper puede ser un término un poquito así, no un tan médico, ¿no? Como ayudar en este proceso. Y la albahaca, que también tiene componentes muy interesantes para depurar. Y la cúrcuma, que para mí es un polvo, una especia demasiado interesante siempre para trabajar en la depuración. Entonces, ¿ya vamos a preparar la receta o voy a dar la cantidad? Ya, vamos con preguntas que tienen nuestros televidentes, Sí, Rubén, ¿cierto? así es. Vamos a escuchar a Livia. Buenos días y adelante. Buenos días a todos. Me llamo Lidia. Yo quería hacer una pregunta. ¿De qué dan o por qué dan los cálculos renales? Muy bien, doctor Carlos, allá empiezan las preguntas concretas. Es la pregunta más frecuente que hacen los pacientes. Evidentemente, o desafortunadamente no conocemos la mayoría del origen de los cálculos en los pacientes. Solamente un 30% tienen una causa probable o determinada y generalmente son trastornos metabólicos o congénitos, ¿sí? Entonces, no hay forma de saber de forma precisa de dónde vienen los cálculos o por qué se generan. La verdad es que las condiciones más, digamos, más aceptadas para que se formen los cálculos es el bajo consumo de líquido, que debe estar alrededor de los 2.5 litros a 3 litros al día. La ingesta de sal exagerada,
¿cierto? Por encima de los 5 gramos diarios es un factor de riesgo para tener cálculos. Y la ingesta alta de proteína animal, sobre todo carnes rojas. ¿Qué tanto tiene de culpa realmente la leche, el queso y sus derivados, de los cuales uno oye hablar tanto, culpándolos de que son causantes de cálculos? El problema con esto es que como el nombre del cálculo termina en oxalato de calcio, fosfato de calcio, entonces el paciente piensa que el calcio es el causante del problema. ¿Sí? El asunto no es ese. ¿Sí? Aunque participan en la formación del cálculo, evidentemente no es la causa y probablemente sea una muy mala recomendación dejar de consumir calcio en la dieta. El estimado normal del paciente debe ser entre 1 gramo y 1.2 gramos de calcio en la dieta. Entonces la privación del calcio va a empeorar la condición y puede que incluso aumente la formación de otros cálculos. Bien, Juan Andrés se comunica con nosotros a esta hora. Adelante. Buenas tardes para todos. Quisiera saber, presento hace una semana un dolor en la parte izquierda inferior del abdomen. Consulté al médico general y este dice que probablemente son cálculos renales que están bajando. Me envió exámenes de cropológico, orina y exámenes de sangre, pero estos salen bien. Entonces, ustedes podrían recomendarme qué otras cosas debo de hacer, quizás una radiografía, unas ecografías, ¿qué aconsejan ustedes? Gracias. Doctor. Bueno, cada caso yo creo que es individual y hay que examinarlo con la precisión y la pericia adecuada. Es el cuadro más frecuente, probablemente el cólico renal, que da de un lado o del otro, generalmente asociado al cálculo que va descendiendo por el conducto que se llama uretero. ¿Sí? Cuando el cálculo se atranca, por así decirlo, o obstruye el lumen uretral, este se dilata y produce el cólico. Para poder saber eso hay que hacer una imagen. Evidentemente el paciente tiene razón en eso y como mínimo deberá tener una ecografía para poder sospecharlo, aunque no es el examen ideal o el gol estándar, porque es la tomografía, pues nos puede ayudar a encaminar el diagnóstico. Bien, seguimos nosotros acá con Krish y la preparación. Ya hablábamos de los ingredientes que vamos a usar, ahora las cantidades y empecemos a prepararlo para que nuestros televidentes lo tengan en casa listo. Esta preparación es muy sencilla, la podemos preparar en la mañana en ayuno, así que ya empezamos a hidratar el cuerpo. Entonces vamos a tomar 100 gramos de nopal. Y claramente toca coger la penca en esta manera, es muy sencillo, por ejemplo con un pelador de papa, un cuchillo, le vamos a quitar toda la cascarita. Ya estas son despinadas, entonces no tenemos ningún problema. 100 gramos de nopal cortadito. Vamos a añadir hojita de albahaca, en este caso más o menos como un 20, 30 hojitas, ¿cómo se dice? Un manoteado. Un manojo. Un manojo, eso. Y vamos a echar la hojita aquí, la punta de una cucharadita de cúrcuma. Sí. 100 ml de jugo de limón, simplemente jugo de limón. Está un estudio en Estados Unidos, un estudio médico que parece demostrar cómo 4 onzas de limón al día pueden contribuir, gracias al citrato que tiene el limón, a solucionar este problema. Entonces vamos a poner 4 onzas, que son más o menos 120 ml de jugo de limón. Perfecto. Y 500 ml de agüita. Bien, vamos a escuchar más preguntas de nuestros televidentes a esta hora. Muy buenos días, adelante. Buenos días, era para aprovechar y preguntar, ¿qué es cierto hay que la cerveza ayuda a expulsar los cálculos? Muchas gracias. Gracias a usted, Krish. ¿Sí ayuda o no ayuda? Porque eso también es un mito. La cerveza es un producto base de alcohol. El alcohol siempre contribuye a una deshidratación. Entonces yo pienso que el doctor también concorda que todo lo que es alcohol no ayuda la expulsión de los cálculos. O siquiera una cervecita como para pasar el dolor o el cólico no sirve. Pues uno puede ampararse en ese precepto para tomársela, no hay ningún problema. Mire, realmente la cerveza y otros alcoholes pues, son diuréticos. ¿sí? Entonces, el efecto que puede tener la cerveza o la asociación espuria, pues la asociación de pronto no muy contundente con la cerveza y la expulsión del cálculo, es por esto.
El hecho de aumentar la filtración de orina y la cantidad de orina, pues hace que se mueva más rápido la piedra, ¿cierto? Y se pueda expulsar con mayor facilidad. De hecho, cuando uno tiene un paciente en urgencias con un cálculo ureteral, la recomendación es que tome bastante cantidad de agua y líquido, ¿sí? Para aumentar precisamente el flujo urinario. Pero no necesariamente que la cerveza sea un remedio. No, no es la cerveza en particular, es simplemente la propiedad diurética que tiene por ser Por alcohol, su ser cerveza. Emborracha el más. cálculo. Ajá. Si no va a emborrachar el cálculo, Rubén. Tenemos más televidentes en línea en Al Día con Todo, hablando hoy de cálculos renales. Escuchamos. Tengo un diagnóstico confirmado con un UroTac de cálculos de 11 milímetros, pero estoy preocupada porque la EPS no me da gestión para la cirugía y estoy preocupada por la salud de mi riñón. Entonces, para saber qué le puede pasar a mi riñón por esta situación. Bueno, con mucho gusto, doctor Carlos. Bueno, la situación es variable, ¿no? Depende porque hay cálculos de 11 milímetros en el riñón que pueden no estar siendo obstructivos y al no estar obstruyendo la orina, pues no tendría, digamos, una urgencia o no sería algo estrictamente prioritario. Si el cálculo está obstruyendo la salida de la orina y genera daño en el riñón de forma anatómica en la imagen, seguramente sí hay que hacerlo de forma acelerada. Pero todo eso es variable y depende del reporte de la tomografía y obviamente la consejería del médico que le indicó la cirugía. Si le indicó cirugía, probablemente lo requiere, y si no la mandó por urgencias es porque seguramente puede esperar unos días al proceso. Bien, Krish, continuemos nosotros acá con la preparación para que todos nuestros televidentes lo tengan en cuenta. Recordemos entonces los ingredientes mientras que usted lo va preparando. Entonces vamos a empezar a licuar. Los ingredientes son 100 gramos de penca de nopal, 100 ml de limón, 500 ml de agua y la punta de una cucharita de cúrcuma. Y la menta. Y un manojo de albahaca. Albahaca. Vamos. Y prácticamente ya está lista. No la endulzamos porque los endulzantes, azúcar, y los endulzantes son un discurso un poquito particular porque el día de hoy la gente, por ejemplo, usa productos químicos como edulcorantes pensando que en esta manera no tengan el problema del azúcar. ¿Y la miel? Bueno, la miel es un producto de origen animal más benéfico del azúcar claramente y de muchos productos de derivación química, pero la invitación que le hago es a sentir el sabor de los alimentos en su naturaleza, no endulzar todo demasiado. Si quieres tomarte un café, que por ejemplo no es lo más ideal cuando tenemos este problema, pero aprovechas del gusto del café, de la aromática, no endulzar todos. Bien, Krish, también es necesario decirle a nuestros televidentes nuevamente, de pronto si ustedes acabaron de llegar, las propiedades que tiene este jugo y si es recomendable en qué momento del día tomárselo. Esto para mí es recomendable tomarlo en la mañana, en ayuno. Marcela. Gracias. También si no estamos en primera mañana, en ayuno. Sobre todo para hidratar el cuerpo, que esta es la clave principal porque quiero repetir, no existen alimentos milagrosos, pero existen hábitos que pueden ayudar a solucionar el problema. Por lo menos a disminuir los índices de muchos de los que tenemos en el cuerpo. Sí, entonces para mí es disminuir la proteína animal, disminuir sal, azúcar, todo lo que es químico. El alcohol sí, es verdad que es diurético, pero es un diurético falso porque deshidrata, entonces sí, tú vas al baño orinando, pero claramente no es una diuresis sana porque la orina no es limpia. Arles, buenos días, estamos hablando de cálculos renales. Buenos días, Al Día con Todos, soy Arles. Me gustaría hacer una pregunta, me gustaría saber si los cálculos renales tienen que ver algo con la fertilidad eréctil. Muchas gracias. Con mucho gusto. Le entendemos así, tiene que ver con el tema... con la función eréctil. Con la función eréctil, exacto. Asunto. Ok. Pues no, realmente son patologías completamente distintas. O sea, los cálculos, la formación de piedras en los riñones y la disfunción eréctil tiene algo que ver con la parte vascular, las arterias del pene, la parte nerviosa, ¿sí? El deseo sexual no está relacionado directamente con eso. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que se tienen a la hora de sufrir de cálculos renales? ¿A la hora de sufrir de cálculos renales? Ok. Pues le explicaba ahorita, Rubén, depende mucho del escenario. No es lo mismo el paciente que está en la consulta con cálculos en los riñones, ¿cierto? Que no tiene dolor, simplemente están ahí quietos en
la parte superior del riñón, y otro es el escenario del paciente en urgencias. ¿Sí? En urgencias el paciente tiene dolor y el cálculo está generalmente descendiendo o obstruyendo. Entonces, dependiendo de ese momento, se decide un tratamiento o el otro. Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, se puede dar tratamientos simplemente caseros o en ambulatorios, por así decirlo, no caseros, sino ambulatorio, con algo para el dolor, la recomendación para que tome bastante líquido y lo pueda expulsar. Y el paciente en la consulta es distinto, porque el paciente tiene cálculos y seguramente puede esperar al tratamiento para poder o intentar extraerlos si se necesita, o un seguimiento estricto anual para ver el crecimiento del cálculo y el comportamiento en el tiempo. Cris, este tipo de bebidas que ya la hemos probado es ácida. ¿Qué es en lo que contribuye para que tengamos una mejor salud? Bueno, primero de todo contribuye en aumentar la hidratación del cuerpo. El problema principal es que la gente no está acostumbrada a tomar bastante líquido, y cuando digo líquido no es cerveza, no es aguardiente, no es alcohol, agua aromática, cosas saludable. Y además tenemos una alimentación que es muy poco hidratante porque es una alimentación siempre seca. Entonces, esto nos ayuda a aumentar también la porción de fruta y verdura que usamos en el día. El limón contiene citrato, entonces el citrato contribuye a hacer de manera que se desbaraten estos cálculos. La albahaca y el nopal, como también la cúrcuma, tienen una gran propiedad depurativa, entonces esto contribuye. Pero quiero siempre repetir que esto no vale nada si no tenemos hábitos saludables, si no bajamos todas las otras cosas que decimos. Doctor Carlos, ahorita es muy común ver a todas las personas involucradas en el mundo fitness, donde dicen que tienen que consumir 30 gramos de proteína por cada comida, o sea que al final del día serían aproximadamente 150 gramos si lo ponemos en las 5 comidas que las personas consumen. ¿Esto también podría contribuir a que las personas sufran de cálculos renales por el exceso de proteína, o cuánto es recomendable de consumir? No, en efecto tiene algo que ver con esto, y los pacientes las personas que están en la onda fitness hoy en día, pues primero se deshidratan más, ¿sí? Entonces tienen que estar muy pendientes de la hidratación adecuada, porque el ejercicio pues a cierto punto, en cierto extremo, pues va a generar obviamente más pérdidas de agua, hay que reponerlas durante el ejercicio, cosa importante. Y las dietas hiperproteicas e hipercalóricas también van a aumentar la cantidad de orina ácida, porque realmente el cuerpo humano no está hecho para metabolizar la carne, la proteína animal, la carne roja. Entonces le cuesta mucho trabajo, y en ese esfuerzo acidifica mucho la orina, lo que aumenta la probabilidad de que se precipiten y se junten estas sales cálcicas para formar los cálculos. Más televidentes a esta hora en Al Día con Todo, cuando hablamos de los cálculos renales. Doctor, muy buenos días. Mi nombre es Víctor. Yo sufrí de cálculo hace mucho tiempo. ¿Eso pueden volver nuevamente a repetir? Muchas gracias. Que esté muy bien. Buena pregunta la de Víctor. Buena pregunta. Pues de eso íbamos a hablar ahorita precisamente. Pues primero hablar de lo siguiente. La probabilidad de tener un cálculo durante la vida es entre el 5 y el 10%. ¿Sí? Y en realidad la proporción de pacientes que tienen cálculos, si nos hacemos una ecografía, un TAC, todos en este momento, va a ser alrededor del 20%. O sea, de tener un cálculo. Una cosa es tener síntomas, otra cosa es tener un cálculo. La persona que sufre de un primer cálculo tiene una probabilidad hasta del 75% de tener un nuevo episodio en los próximos 5 años. Y si tiene una recurrencia, tiene una probabilidad del 50% de volver a tenerlo en los próximos 5 a 10 años. ¿Sí? Sigue siendo representativa. Claro, por eso es importante que el paciente sepa que tiene que cuidarse, hidratarse adecuadamente y atender las recomendaciones como las está dando Cris. Bien, nos llegan más preguntas por parte de nuestros televidentes, esta vez desde Montería. Escuchamos. Buenos días, soy Aleida Vidal de Montería. Yo quiero preguntarle que si la cistitis tiene que ver con cálculos en los riñones. Con mucho gusto, gracias de nuestra televidente en Montería. Una pregunta un poco compleja, porque muchos dirían que tiene algo que ver. Algunos síntomas de los cálculos cuando están en la vejiga, porque no solamente dan los riñones, sino que también pueden bajar y dar en la vejiga, o crearse en la vejiga, una vejiga dañada, pues podría tener que ver con esos síntomas, ¿no? La cistitis generalmente es un término que usamos para hablar del ardor en la orina y la orinadera frecuente generalmente en las mujeres, ¿sí? Entonces, no necesariamente tienen que ver con los síntomas, pero los cálculos pueden producir esos síntomas en algunos pacientes cuando existe el cálculo en la vejiga, pero no tener cistitis a repetición o mucha cistitis va a hacer que tengamos más cálculos.
Bien, Krish, cuando ya se sufre de cálculos renales, ¿también hay algunos alimentos que sería recomendable dejar de consumir? Claro que sí, sobre todo si sufrimos de cálculos ricos de oxalato, tenemos que dejar un poquito de aparte alimentos como la remolacha, la espinaca, la selga, el cacao, café y té, que son alimentos muy ricos de oxalato. Siempre cuando está una situación ya diagnosticada, es mucho mejor hablar con el propio médico y seguir una alimentación que sea más ¿Y adaptada. cuál es aumentar el consumo de cuáles? Seguramente siempre el consumo de agua y de verduras muy ricas de líquidos, aumentar el consumo de fruta, como decimos antes, disminuir la sal, disminuir el azúcar y tener conciencia que sí necesitamos de la proteína, pero que es la proteína, es un conjunto de 8 aminoácidos que podemos bien encontrar en el mundo vegetal, como en la quinoa, en todos los cereales integrales, en los legumbres, frutas secas y semillas. Muy bien, vamos entonces, doctor Carlos, a hacer las conclusiones y recomendaciones finales a nuestros televidentes. No sin antes preguntarle rápidamente, ¿los niños pueden ser víctimas de cálculo renal? También. Generalmente son defectos metabólicos, ¿sí? Más que cualquier otra cosa, pero también pueden ser víctimas de cálculos. En menor proporción, evidentemente, es mucho más infrecuente encontrar cálculos en niños. El tratamiento es un poco más complejo, dado pues, el tamaño y la ubicación de los cálculos, pero hay que investigarlos mucho más rigurosamente. Conclusiones, por favor. Temas que usted quiera recabar para nuestros televidentes. Bueno, importante lo siguiente, es decir, los cálculos no siempre duelen, ¿sí? Hay un sobrediagnóstico de cálculos. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos un dolor del abdomen o nos duele la espalda, que puede ser un lumbago, pues pensamos que hay que hacernos una imagen, una radiografía, y vamos al médico, nos la tomamos particular y aparece un cálculo. Que puede ser o no puede ser, la ecografía sobreestima la aparición de los cálculos. Entonces el paciente se casa con esta idea, ¿sí? Primera cosa, los cálculos no siempre van a doler. O sea, no siempre los cálculos duelen, solo duelen los que están bajando y obstruyen la orina. Eso es una cosa importante. Lo otro es las recomendaciones finales. Yo creo que lo más importante, y hablamos con Cris, es la adecuada hidratación, entre 2.5 a 3 litros de agua al día, baja ingesta de sal por debajo de 3 gramos diarios y el bajo consumo de proteínas. Y evidentemente, si hay dudas al respecto, pues siempre consultar a un especialista, un experto en el tema para recibir una mejor orientación. Muy bien. Krish, por este lado, conclusiones para todos nuestros televidentes. Sí, la misma que nos ha dicho el doctor. Cuando hablamos de sal, tenemos que ser conscientes que la sal es incluida también en muchas salsas, por ejemplo. Entonces, alejarse un poquito de todos los productos que son demasiado procesados, regresar a una alimentación natural y sobre todo tener conciencia que un problema no se soluciona con algo milagroso, sobre todo cuando llevamos un estilo de vida no saludable por 15, 20 años y pensamos de tomar un batido y solucionar el problema. Nada es milagroso. Nada es milagroso. Bien. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, doctor Carlos, Cris, ha sido verdad un gusto, tenemos muchísimas llamadas más, vamos a pedirle al doctor Montes y a Cris que nos acompañen un rato más para que podamos responderles a ustedes. Seguimos en Al Día con Todo, ya regresamos.